¿Qué tal, mis amados hermanos? Dios les bendiga grande y poderosamente a cada uno de ustedes. ¿Qué tal? Muchas bendiciones para ustedes, muchas bendiciones para esa iglesia bonita, para el pueblo del Señor. Dios lo bendiga grandemente a usted y a su familia. Así que vamos a empezar con la enseñanza, con la reflexión, un mensaje poderoso para usted, para su familia. Así que siéntese, tome asiento y atento a la voz de Dios, atento a lo que Dios va a decir a través de su palabra. Amén. Ahora sí, vamos a la palabra del Señor y todos atentos. Quiero hablar acerca de un hombre, de un personaje de la Biblia. De un personaje, este hombre estaba pasando muchos dolores, fatiga, cansancio, falta de economía, no había dinero, faltaba alimentación, faltaba de todo. Y este hombre era un hombre que servía a Dios. Era un hombre que cantaba o tocaba en la iglesia, servía, era un hombre que estaba al servicio de Dios. Pero sin embargo, él se preguntaba y decía: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me tiene que suceder esto a mí? Quizá usted también muchas veces se ha preguntado así. Quizá usted muchas veces ha dicho y se ha preguntado: ¿por qué me pasa esto a mí? Yo asisto a la iglesia, no dejo de congregar, trabajo en la iglesia, estoy sirviendo al Señor, pero sin embargo, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo no estoy en el mundo, no estoy pecando, soy fiel a Dios, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Cuántas veces usted se preguntó así? ¿Cuántas veces usted se preguntó, así como este hombre se preguntaba, ¿por qué me pasa esto a mí? Este hombre llamado Asaf, este hombre pasaba dolores, pasaba fatiga, pasaba cansancio, se levantaba muy de mañana para salir a trabajar y trabajaba duramente y traía el pan con el sudor de su frente. Y él, dice la Biblia, que él, al ver cómo los impíos progresaban sin sudar, los impíos salían y ya regresaban con dinero, mucho dinero, y él se preguntaba: ¿por qué ellos prosperan y por qué yo no? Este hombre, ¿sabe lo que hizo? Algo muy bonito, algo muy sabio. Lo que hizo este hombre es, dice la palabra de Dios, dice: hasta que yo, entrando en el santuario de Dios, yo comprendí el fin de ellos, el fin de los impíos. ¿Sabe lo que hizo este hombre? Esto está en el libro de Salmos capítulo 73. Dice, él, en vez de renegar contra Dios, en vez de abandonar a Dios, en vez de dejar la iglesia, en vez de escaparse de la iglesia, porque hay gente que dice: yo no asisto a la iglesia porque tengo problema, yo no asisto a la iglesia porque tengo que trabajar, yo no asisto a la iglesia por esto, por el otro y por muchas cosas. Y ellos dejan de asistir, dejan de congregar, dejan de tener una intimidad con Dios, dejan de estar en la presencia de Dios, dejan de orar, dejan de congregar, dejan de hacer de todo, se desconectan de Dios. Pero este hombre, Asaf, él hizo algo sabio. Él dice: hasta que yo entrando en el santuario de Dios, en otras palabras, él dice: hasta que yo entrando en comunión con Dios, hasta que doblé rodilla delante de Dios,
hasta que comencé a buscar de Dios, hasta que me amanecí orando delante de Dios. Ahí recién Dios me hizo comprender mi propósito y el fin de los impíos, el fin de los malvados, el fin de aquellos hombres malvados que ellos, para enriquecerse, para tener dinero, lo que hacen ellos es asaltar, secuestrar, robar, matar y hacer muchas cosas malas, vender vicios y etcétera. El impío sale y comienza a delinquir y ya regresa con fajo de billete, con mucho dinero. A los días, a lo poco tiempo, ya tienen casas muy grandes, tienen propiedades, tienen bienes, etc. Asaf, él se da cuenta, porque Dios le hace entender, lo hace entender ahí en su aposento. Dios lo hace entender. Él dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que yo entrando en la casa del Señor, ahí Dios me hizo entender. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que si tú estás pasando por diferentes situaciones, por problemas, etcétera, y tú te preguntas, dice, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo no tengo dinero? ¿Por qué me falta de todo? Yo estoy asistiendo a la iglesia. Lo que tenemos que hacer es acercarnos, asistir, buscar a Dios en el santuario de Dios, en la presencia de Dios. Ahí Dios nos hará entender, en la intimidad con Dios, te hará entender como lo hizo entender a este hombre llamado Asaf. Y cuando él pudo entender los propósitos que Dios tenía para con él y el fin de los malvados, el fin de los impíos, él escribe esta carta del Salmos 73 para testimonio, para ti, para muchos de los hijos de Dios que están a punto de dejar, de abandonar la casa de Dios, de abandonar su intimidad con Dios, de dejar de congregar, de dejar de asistir a la iglesia. Dios está usando a Asaf para escribir esta carta. Es un testimonio. Primeramente, todos los hijos de Dios vamos a tener que ser probados, porque la Biblia dice que nuestra fe va a ser probada como el oro. Y quiero leerte un texto en la palabra del Señor. Dice así, dice la Biblia, 1 Pedro capítulo 1 versículo 7, dice así la palabra: porque la fe de ustedes es como el oro. Dice, la fe de nosotros es como el oro. Tu fe es como el oro. Pero dice que esa fe va a ser probada. Así dice la palabra. Dice, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego, por medio de los problemas, por medio de las circunstancias, por medio del desierto. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir, de manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria, honor cuando Jesucristo aparezca. ¡Qué tremendo! Entonces, primeramente, nuestra fe va a ser probada, porque muchas veces es fácil decir gloria a Dios, aleluya, y te pones a danzar y entras con alegría a la iglesia y entras con alegría a tu casa cuando tú tienes todo, cuando hay alimento, cuando hay dinero.
cuando todo te va bien, cuando ganas bien, tienes un buen sueldo, tienes buen empleo, tienes un buen negocio, gozas de una buena salud. Es bonito decir y es fácil decir gloria a Dios, gloria a Dios. Es fácil decir eso. Pero Dios va a tener que probar nuestra fe. Dios te va a preguntar a ti, ¿tienes fe? Y usted le responderá, claro, yo tengo fe. Ah, entonces tiene fe. Entonces probaré tu fe. Probaré tu fe. Por eso Dios nos va a probar nuestra fe. A ver cómo usted le alaba cuando no hay que comer, cuando hay frío, cuando hay dolores, cuando todo va mal. A ver, ahí Dios te quiere ver. Ahí Dios te quiere ver si sigues glorificando, si sigues asistiendo a su congregación, a su casa de oración, a su iglesia. Ahí te quiere ver. Por eso nuestra fe va a ser probada. Asab hizo algo sabio. Él, en vez de abandonar la iglesia, en vez de escaparse de la iglesia, de correrse de la iglesia, de abandonar su intimidad con Dios, él hizo algo bueno. Él hizo algo correcto. Él hizo lo correcto en asistir al santuario de Dios. Y ahí entendió. Por eso él dice, en el Salmo 73, dice, versículo 22, dice, tan torpe era yo que no entendía y era como una bestia delante de ti, dice la palabra del Señor. Ahí se da cuenta, tan torpe era yo, como una bestia, dice, se da cuenta él. Y muchas veces actuamos como bestia. Y en vez de acercarnos a Dios, en vez de glorificar al Señor, porque la Biblia dice que debemos darle gracias a Dios en todo, porque es la voluntad de Dios. Darle gracias a Dios en todo quiere decir, si mañana te echan del empleo, dale gracias a Dios, glorifica al Señor. Si mañana te duele la cabeza, glorifica en medio de tus dolores, glorifica al Señor. Ahí en tu cama comienza a glorificar al Señor. Si mañana se te viene un problema grande, glorifica y dale gracias a Dios. Y congrega y dobla rodilla y entra en intimidad con Dios. No te aleje de Dios, no te desconecte de Dios, no te corra de Dios. No huyas, no abandones de las cosas de Dios. Y sabes, mira, cuando este hombre, Asab, él escribe esta carta, después de tantos problemas que le había pasado, sabes, mira cómo escribe el encabezamiento de esta carta. Dice, ciertamente Dios es bueno para con los limpios de corazón. Salmo 73, versículo 1, dice, ciertamente Dios es bueno. ¿Para quiénes? Para los de limpio de corazón. Ahora se da cuenta que a pesar de todo lo que él había pasado, cansancio, trabajar en todo el sol, y no podía construir su casita, sacaba su cabeza por la ventana y observaba cómo el impío ya tenía una casa de 2 pisos, de 3 pisos, de 4 pisos. Ya el impío estaba comprando sus buenas cosas materiales, etcétera, estaba progresando, y él no podía hacer eso. Y él, a pesar de todo eso, él dice, ahora se da cuenta, porque Dios le habló en su intimidad con Dios, en el santuario de Dios, Dios le habló, el Espíritu le habló, y él dice, ahora a pesar de todo, dice, Dios es bueno. Dios es bueno. Se da cuenta. Él no dice que Dios es malo, Dios es ingrato, Dios se ha olvidado de mí. No, ahora dice, ciertamente
Dios es bueno para con los limpios de corazón. Dios es bueno para con sus hijos que andan en santidad. Dios es bueno para con sus hijos que andan en integridad. Dios es bueno para con sus hijos que hacen lo correcto y no lo incorrecto. Dios es bueno para aquellos hombres y mujeres que están haciendo la voluntad y están congregando y están asistiendo a su casa de oración. Eso es lo que está diciendo Asaf. Ciertamente Dios es bueno. Él es bueno. Y si Él permite cosas, circunstancias en nuestras vidas, en nuestra familia, Dios lo sabe por qué. Dios sabe por qué lo hace. Sino que el problema es que el hombre no quiere entender, no entiende los planes de Dios, los propósitos de Dios para nuestra vida. No entiende. Por eso Asaf decía, dice la palabra, era tan torpe que yo no entendía. Y era como una bestia delante de ti, como una bestia. Ahora mira lo que dice Salmos 73, dice, ¿no? Primeramente, él escribe la carta y dice, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con su pueblo, para con lo limpio de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pies. Lo que está diciendo es, yo casi viendo cómo los impíos progresaban, viendo cómo los impíos estaban cada día progresando, yo casi resbalo. En otra palabra, casi abandono a Dios. Casi me salgo de la iglesia. Casi me voy al mundo. Eso es lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque este hombre estaba poniendo su mirada en el hombre, que cómo progresaban los impíos, pero no estaba poniendo su mirada en Dios. Por eso dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tú no pongas tu mirada en lo que te pasa. No pongas tu mirada en el mundo. Tú no pongas tu mirada en el otro hombre, en tu hermano o en otro cristiano. Tú no pongas tu mirada. Porque este hombre, él puso su mirada en los impíos y por poco resbala, por poco se va al mundo, por poco abandona las cosas de Dios, por poco deja de congregar, por poco abandona el santuario de Dios. ¿Ah? ¿Me están entendiendo? Entonces dice la Biblia, dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Porque ellos, dice, no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero, su fuerza está entero, dice. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia, la corona, se cubre de vestido de violencia, etc. Dice versículo 12, dice, y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Y verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mi mano en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que pasaba con Asaf? En vez de poner su confianza en Dios y en vez de decirle, Señor, gracias, tú sabes por qué estás permitiendo esto en mi vida. En vez de decirle gracias al Señor, él estaba mirando al impío, al vecino del frente, que era un impío, al vecino del costado, que era un impío, al vecino de la vuelta, que era un impío, y cómo ellos progresaban, pero no estaban mirando a Dios. No estaban mirando a Dios. Y él dice, ¿no? Que dice, en vano he lavado mis manos en inocencia. Quiere decir, en otras palabras, cuando él estaba en esa condición, él dijo, por gusto me convertí a Dios. Por gusto me convertí a Dios para estar así,
Mira cómo los impíos salen de su casa un par de horas y ya regresa con fajo de dólares, ya regresa con mucho dinero. Yo tengo trabajando aquí 5 años y no puedo construir ni arreglar mi techito. Pero sin embargo el impío ya tiene una casa de 2 pisos, ya tiene un auto, ya tiene un buen televisor, ya hace buenos viajes, come bien, y yo no. Y él se preguntaba así, ¿por qué a mí? ¿Cuántas veces usted se pregunta así? ¿Cuántas veces usted se preguntaba o se preguntaba así o se pregunta de que por qué yo no puedo progresar? ¿Por qué yo no puedo salir adelante? Como te repito, Dios muchas veces va a tener que probar nuestra fe. Dios va a probar tu fe. Dios va a probar mi fe. Dice, nuestra fe es más preciosa, es preciosa como el oro. Y esa fe va a ser probada. Dios tiene el control de nuestras vidas, tiene el control de tu vida. El fin de los impíos. Dios le revela a Asaf y le dice el fin de los impíos. ¿Cómo va a terminar? Dice la palabra del Señor, dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que los impíos, ellos pueden progresar, pero ellos van a tener un final amargo. Un final amargo. Ellos no tienen paz. El impío puede tener casa. El impío puede comer bien, vestir bien, hacer buenos viajes. Pero ellos no tienen paz. Ellos no tienen paz. La Biblia dice, no hay paz para los impíos. Para los impíos no hay paz. Aparentemente usted ve una bonita casa, se ríen, se embriagan, bailan, gozan. Todo es una apariencia. Pero luego cuando se encierran, ellos son infelices. ¿Sabe por qué? Porque no tienen a Jesús como su Señor y Salvador. En cambio, el cristiano, coma mucho, coma poco, pero somos los hombres más felices. Porque tenemos a Cristo, porque nosotros no dependemos de la riqueza, nosotros dependemos de Dios, y tú dependes de Dios. La Biblia dice que Él nos va a añadir bendiciones, nos va a bendecir, porque la palabra de Dios dice, Jehová es mi pastor y nada nos faltará. Solamente glorifica al Señor. ¿Y sabe lo que dice este hombre, Asaf? Él aconseja y te aconseja a ti, nos aconseja a nosotros. Dios hablando por la boca de Asaf, hablando. Él dice así, 73 versículo 27 dice así, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. ¿Cuántas veces hay muchos cristianos que se han alejado de Dios?
pregunté a muchos que se alejaron de Dios. Le pregunté a muchos, dígame, desde el día que tú te alejaste de Dios, algunos se alejaron 7 años, 5 años, 3 años, 2 años, 10 años. Les pregunté, desde el día que te alejaste de Dios, dígame, ¿mejoró tu situación? ¿Progresaste? ¿Estás bien en tu matrimonio? ¿Las cosas te van bien? Dígame. Y muchos de ellos me respondieron, no. Todo le fue mal. Todo le fue mal. Por eso dice este hombre, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán y serán destruidos. No te irá bien. Tú te alejas de Dios. Muchos dicen, es que no puedo porque tengo problemas. No puedo asistir a la iglesia porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No tengo problema en mi matrimonio. Y te alejas de Dios. Y al alejarte de Dios, todo te irá mal. Porque Jesús dijo, alejados de mí, nada podéis hacer. Nada. Alejado de mí, nada podéis hacer. Y él sigue diciendo esto. Y dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Se da cuenta? ¿Qué hizo Asaf? Huyó de la iglesia, abandonó su congregación, dejó de tener intimidad con Dios. No, él lo pensó. Y él se fue al tabernáculo de Dios, se fue al santuario de Dios. En otra palabra, él dice, hasta que yo me acerqué más a Dios, hasta que doblé rodillas, hasta que me humillé delante de Dios, hasta que busqué de Dios, comprendí el fin de los impíos. Comprendí mi propósito. A través de estos problemas que me estaba pasando, comprendí mi propósito delante de Dios. Ahí entendí por qué me estaba pasando todo estos problemas. Ahí entendí por qué me faltaba uno y el otro y otras cosas. ¿Por qué me faltaba? Ahí recién pude entender. Y pude entender también dónde terminarán estos impíos. Y él dice, ¿no? Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. El acercarte a Dios es para bien. Acércate más a Dios. No deje de congregarte. Sigue dándole gracias a Dios. Glorifica a Dios en medio de la pandemia, en medio de las pruebas, en medio del dolor, en medio de la escasez. Glorifica a Dios. Dale gracias a Dios. Dice, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Él dice, ha puesto en Dios su esperanza. ¿Para qué? Dice, para contar todas sus obras. Para contar su testimonio de cuán grandes cosas el Señor ha hecho con él, con su familia. Para contar las maravillas de Dios. Por eso él ya está contando aquí, en este salmo está contando, él está diciendo, a mí me pasaba todo esto, yo no tenía que comer, yo no tenía dinero, no tenía las cosas materiales, no tenía, el impío progresaba, el impío estaba avanzando, y hasta que me fui a la casa del Señor, hasta que doblé rodillas, hasta que me humillé, me arrepentí, hasta que busqué a Dios, hasta que adoré a Dios, hasta que clamé a Dios. Cuando tú buscas a Dios en la palabra de Dios, en ayunos, en vigilias,
ahí Dios te va a hablar. Ahí Dios te va a hacer entender por qué estás pasando esta situación. ¿Por qué estás pasando dolores? Todo tiene un porqué. La Biblia dice, todas las cosas ayudan para bien a aquellos que son llamados a su propósito. Todas las cosas ayudan para bien. Dice, dale gracias a Dios porque es la voluntad de Dios. Dale gracias a Dios. ¿Tienes problemas? ¿Estás pasando por muchos problemas? Busca más de Dios. No deje de congregar. No deje de leer la palabra. No deje de predicar. No deje de tener tu intimidad, tu comunión con Dios. No deje de cantar a Dios. No deje de servir a Dios. Y Dios te va a recompensar. Y Dios te va a bendecir por tu obediencia a Dios. Dios te va a bendecir. Te va a bendecir grandemente. Dios no te va a hacer faltar nada. Porque la Biblia dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y nada te faltará. Nada te va a faltar cuando hay obediencia. Cuando camines en integridad. Cuando camines en santidad. Dale gracias a Dios. Y dígale que Dios es bueno. A pesar de todo lo que tú estás pasando, dígale que Dios sigue siendo bueno. Como este hombre Asaf dijo, ciertamente Dios es bueno. Dios es bueno. Tú sigue declarando, hablando con tu boca y diciendo a todo el mundo que Dios es bueno. Quizá el mundo está enojado con Dios. Quizá el mundo está molesto con Dios por esta pandemia. Pero a pesar de todo lo que pasa, tú dígale al mundo entero, ciertamente Dios es bueno para con los limpios de corazón. Dios es bueno. Él no se ha olvidado de ti. Él no se ha olvidado de ti. Él está ahí. Él está esperando que tú le clames. Él está esperando que tú entres al santuario de Dios. Él está esperando que tú dobles rodilla. Él está esperando que tú le digas, gracias Jesús. Gracias. Él está esperando. Él no te ha dejado porque Él nos ha dicho en su palabra, yo no te dejaré, no te abandonaré, yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Amén. Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Eso ha sido una palabra de reflexión para ustedes. Para ti, mi hermana, para ti, mi hermano. Tú que pensabas dejar la casa del Señor. Tú que estabas a punto de irte al mundo. Tú que estabas a punto de abandonar las cosas de Dios. Este es un mensaje para ti. Dios te bendiga grandemente y poderosamente, y que la paz de Dios sobreabunde en tu vida, en tu familia. Muchas bendiciones. Hasta pronto.